Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecido. Bueno, entonces tenemos una serie. El domingo pasado vimos la primera enseñanza, estudiando 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Si usted tiene la traducción Reina Valera, hay un título ahí que dice el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Acuérdense que los títulos le dan contexto al texto. Entonces usted quiere saber de qué está hablando ese pasaje, usted lee el título y ahí encuentra. Entonces, con un título. El título es Ego, la marca de la bestia. Y se acuerda que dijimos que no vamos a ir a Apocalipsis 13, ni vamos a hablar del 666, ni vamos a hablar del sistema político, económico, religioso. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unas características en el carácter de los hombres de los últimos días. Son las características cuya característica predominante es el ego. ¿Sí? Está hablando de una marca que entró por ahí en Génesis 3 y que pasó a todos los hombres. Es una marca en la mente. ¿Se acuerda? Aquí en la frente, pero adentro, la mente. No vamos a hablar del número, aunque el Apocalipsis también habla, pero no estamos hablando de eso. Como diría el reverendo Kenneth Hagin, vamos a subir la montaña por otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a estudiarlo desde la segunda carta a Timoteo capítulo 3. Y sin más preámbulos, vamos a leerlo. En esta oportunidad vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto que leímos la vez pasada. Si usted no vio el primer video, saludamos a los que están viéndonos por internet. Vea el primer video, luego el segundo para que tengan mejor entendimiento. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente el título es Peligros de los últimos días. ¿Está conmigo aquí en el texto? Bien, entonces dice Timoteo. Puede usted colocar ahí su nombre, ¿sí? Su nombre. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Por qué los tiempos serán difíciles? Porque la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Qué casualidad? ¿Será que hay algo de eso en nosotros? En mí. Dice, serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. ¿Sí que cuando usted le sirve a Dios se burlan de uno? Dice que se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. ¿Se acuerda que Mateo 4 dice que el amor de muchos se enfriará? Que no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles. Y mire, ¿y qué? Odiarán todo lo que es bueno. Tremendo, ¿no? Sigamos leyendo. Dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Será que hay algo de eso? El último verso dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único capaz de hacerlos, el único poder capaz, de hacerlos obedientes a Dios. Ese se llama Jesucristo. Rechazarán a Jesucristo. Y entre signos de admiración nos dice, aléjate de esa clase de individuos. Pero no lo vamos a estudiar simplemente con el concepto de aléjate de aquellos. Lo vamos a estudiar con ese pensamiento. Cuidado que no seas un individuo así. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, ¿para quién es? Para mí. Para mí. Y estoy en los últimos tiempos. Soy un hombre de los últimos tiempos. ¿Sí? Soy una persona de los últimos tiempos. Entonces, lo que vamos a mirar es que esa marca de la bestia, ¿cierto? Esas características no estén en mí. Y si están en mí, entonces debo tratarlas. ¿Sí está conmigo? Amén. Vamos a ver entonces lo que estamos estudiando, ego, la marca de la bestia. Entonces, vimos la primera característica que vimos. ¿Se acuerda que la vimos en dos? Dijeron que ellos son engañados, engañadores. Ya la vimos, ¿cierto? Engañados,
engañadores. La segunda característica es ingratos o malagradecidos, ¿sí? Y la tercera característica es orgullosos. Dijimos que en la Reina Valera el título está hablando de ¿qué? Del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y acuérdense que uno nace de nuevo en el Espíritu, pero con lo que Dios va a tratar con nosotros sus hijos es con el carácter. Porque nosotros venimos con un temperamento y lo que tiene que ser formado en nosotros es el carácter de Cristo. Tiene que ver entonces con la salvación del alma. ¿Sí? Sí, señor. ¿Todavía está por aquí? Listo. Entonces tiene que ver con la salvación del alma. Entonces, de esta palabra carácter, ¿qué otra palabra sacaría usted? De esa palabra carácter, hablando de lo que estamos hablando, ¿qué otra palabra sacaría usted para hablar de ego, la marca de la bestia? No en Apocalipsis 13, sino en 2 de Timoteo 3. ¿Qué sacaría? Sacaría esta palabra, características. Entonces, de lo que estamos hablando es que la marca de la bestia son unas características que tienen que ver con el carácter de la persona. ¿Sí? ¿Nosotros cómo nos llamamos? Cristianos. ¿Sí? ¿Usted se llama cristiano? Cristianos. Entonces, ¿qué deberíamos tener? El carácter de Cristo. Pero el carácter de Cristo no se forma así. Es un proceso. Amén. Donde uno se expone a la palabra. Por eso la Escritura dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los incrédulos es una locura, mas para nosotros es poder de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos sienta el Señor aquí? A la enseñanza, en los centros de entrenamiento bíblico, en los miércoles de familia, en el tiempo de oración, en el tiempo de matrimonios, en las tardes en jóvenes, en los grupos familiares. ¿A qué nos sienta el Señor? ¿A formar qué? Para que estas características tan bestiales sean quitadas. ¿Sí? Alguien dijo, el número de la bestia es 666. Y mi número de cédula termino en 333, soy medio bestia. ¿Sí? Entonces, para que uno no sea tan bestia. Porque muchas relaciones se dañan porque uno tiene unas características de la marca de la bestia. Entre ellas, ¿qué? El ego. Ah, no, a mí no me van a humillar. Qué pena, no, a mí, sí, no, qué pena. Yo sí, yo no, yo, ya, yo, ya, yo, yen, ya. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es ingratos o malagradecidos mezclado con otro. Me gustó porque me fui a Romanos 1 y hay un pasaje largo del verso 21, creo que es del verso 18 hasta el 32. Y en ese pasaje habla de la culpabilidad de los hombres y habla del justo juicio de Dios. Y en ese pasaje me encontré esas características también de las que habla Timoteo, o el Espíritu Santo por Timoteo, hablando allí por el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 1. Y ese pasaje está antecedido por los versículos 16 y 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces se trata de la justicia de Dios, que tiene que revelarse en nuestro carácter para que las características bestiales o esa marca de la bestia no se note tanto en nosotros. Yo pregunto, ¿por qué se divorcian los matrimonios? ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué fracasan las relaciones? Helo ahí. Aquí está. Es por eso. Problemas de relaciones vienen porque nuestro temperamento es bestial, no ha sido formado el carácter de Cristo. Amén. Ya somos nacidos de uno, sí, pero actuamos como si no lo fuéramos. Contestamos de la misma manera.
No sé si ustedes le sacaron la piedra no siendo cristiano. ¿Cómo era uno? Una especie de Saiyajin. Eso mataba y comía del muerto. Y hacía lo que fuera. Y eso literal se transformaba. Pregunto, cuando ya nació de nuevo, después de nacer de nuevo, ¿también le sacan la piedra? Sí. ¿Y también sintió el mismo impulso de la misma cosa? Sí, lo sintió. Y fue tentado a hacerlo. Y algunos de pronto lo hemos hecho, no sé. Una bestialidad que otra. ¿Sí? ¿Listo? Entonces hoy, mire el versículo 2 de 2 Timoteo 3. Hay unas letras pequeñitas ahí. Y dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Lo acabamos de leer, ¿cierto? ¿Qué más? Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a los padres. Y aquí le puse esta en grandecito. Malagradecidos. Porque vamos a ver que son, ¿qué? Ingratos. Malagradecidos. No hay nada peor que vivir con una persona desagradecida. Que tener hijos desagradecidos. Hace 15 días les decía, hay hijos que cuando los padres envejecen, los llevan a un ancianato, los abandonan en un geriátrico. Y dicen, no, eso es una casa hogar. No, que usted fue y lo botó allá. Malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Entonces, con eso en mente, de esa característica, injusticia e ingratitud van de la mano. Injusticia e ingratitud es una característica de la marca de la bestia, en la actitud, en el carácter. Injusticia e ingratitud. Porque del Evangelio, la justicia de Dios, que es Jesucristo, se revela por fe y para fe. Pero cuando no se revela la justicia, porque yo no creo, soy orgulloso, entonces se va a revelar la injusticia. ¿Cómo? En ingratitud. Una característica es gente injusta e ingrata. O aunque fue ya justificado, sigue actuando como injusto. Es aquel que no considera a las personas como dice la Biblia. La Biblia dice, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. Eso tiene que matar el ego, ¿no? Sí, señor. ¿Para qué será? Para matar el ego. Para que no le tenga que cantar al ego, tú me estás matando, porque el ego lo puede matar a uno. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a ir entonces a Romanos capítulo 1. Acuérdense que le dije que el pasaje va del versículo 18 al 32. Entonces vamos a irnos verso a verso con Romanos capítulo 1, analizando ego, la marca de la bestia, y en este caso puntualmente la ingratitud ligada a otras actitudes que se manifiestan en nuestra vida diaria. Porque uno en la iglesia puede ser lindo. ¿Quién no es lindo aquí, reunido aquí? Todos somos lindos. Mire, sonría. Mire todos los rostros lindos. ¡Ay! La hermana tan linda. ¡Ay, la hermana! ¡Ay, la hermana! ¡Ay! La pastora. ¡Ay! Ustedes saben que aquí no enseñamos religión. Amén. Hay gente que pasa ¿cómo se llama? El escalón de la tarima y entonces ya se vuelve inmaculado. No, el evangelio es para la vida diaria. Amén. Y si no lo vivimos en la vida diaria, somos religiosos. Sí, señor. En palabras del Señor Jesucristo, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¡Horroroso! Entonces, si nosotros, así lo dijo Jesús, que así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, sus buenas actitudes, Amén. y alaben a nuestro Padre que está en el cielo. Sí, señor. Es lindo ver cuando el evangelio comienza a hacer que la actitud de las personas cambie. Entonces uno ve un esposo que estaba casado por los hijos, después de 14 años le dice a su esposa, quiero casarme contigo, Amén. quiero honrarte. Gloria a Dios. Eso es el evangelio. Sí, señor. Si cásate conmigo. ¿Se acuerdan que hace 8 días les di una historia al final? Del que le cortaron el dedito, la patica, la rodilla, y ahora sí me quiero casar. Y ya no pudo.
Ojo. Entonces se tiene que notar. Vamos a Romanos 1, ¿listo? Versículos 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces la persona que rechaza la justicia de Dios, es decir, a Jesucristo, entonces la ira de Dios viene sobre ellos. Esa gente injusta e ingrata, le viene la ira de Dios. Sigamos verso a verso viendo. Entonces, hay motivos para ser agradecidos. La creación es tremendo motivo para ser agradecidos. Cuando usted mira la creación, usted tiene que agradecer. Cuando usted va al campo y recorre los campos de Boyacá en los campos, el genio de la gloria, uno alaba al Señor que dice: ¡ay, qué hermoso! Es la creación de Dios. ¿Listo? Dice el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, cosas invisibles, o sea, espirituales, ¿cierto? Su eterno poder y deidad se hacen plenamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, tiene uno que ser muy cabezón para no entender que tiene que haber un Dios grande que hizo toda la creación. Amén. ¿Sí o no? Sí, Señor. Tiene uno que realmente ser muy terrible para no mirar la creación y decir: Silencio. Dios tuvo que haber hecho esto. Tiene que haber un arquitecto sobrenatural. Amén. Cuando usted mira la célula, ¿cierto? La célula es invisible al ojo humano, ¿sabía eso? Sí. Entonces cuando usted mira eso, y cuando usted mira toda la creación, usted dice: hay motivo para alabar al Señor. ¿Cuántos tienen motivo para alabar al Señor? Amén. Por eso la Escritura dice: todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Cuántos están respirando? Amén. Motivo para alabar al Señor. Amén. ¿Sí? Entonces hay motivos para alabar al Señor. Sigamos. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, mire que aquí tiene que ver con culto. La marca de la bestia al final tendrá que ver con a quién le van a rendir culto también. ¿Sí? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, perdón, y su necio corazón se entenebreció. Voy a leerle, le coloqué aquí este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Pues entenebrecido, ¿qué será? ¿Sí? Entonces dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Entonces tiene que ver con culto. Gente que no se congrega, gente que no le gusta hacer culto a Dios, gente que no ora, gente que no adora. Es una característica, ingratitud primeramente con Dios. Miren, la persona que es ingrata con Dios no puede ser agradecida con el hombre. Dejémonos de cosas. Así es. La persona que es desagradecida con Dios no puede ser agradecida con nadie. Ajá. Entonces dice que no quisieron adorarlo ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas sobre Dios, ideas necias. De su necedad. Entonces, yo creo que Dios es esto. Yo creo que Dios son los árboles. Yo creo que Dios es la Pachamama. Yo creo que Dios es una fuerza. Yo creo que yo puedo llegar a ser Dios. Comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios o sobre Dios. Y como resultado, la mente quedó en oscuridad y confusión. Eso es una mente entenebrecida, una mente en oscuridad y confusión. ¿Sí ve que es muy importante la mente? Sí, Señor. ¿Cómo quedó la mente? En oscuridad y confusión. Entonces están confundidos y ya no. Y estos días, hablando y meditando con mi esposa acerca de personas que han sufrido esquizofrenia, hemos encontrado que hay, en dos casos muy particulares, personas que se volvieron locas por leer libros que uno no debe leer. Y encontramos una tercera que se alejó de Dios. La primera, lo voy a decir, la primera leyó un libro que se llama Regiones de Cautividad. No voy a decir el autor. Usted investigue. La segunda leyó un libro que se llama
La biografía de Vincent Van Gogh. La biografía de Vincent Van Gogh, la de la oreja, el pocillo sin oreja. Estas dos personas se enloquecieron. Porque comienzan a meterse en las tinieblas, a ver qué averigua en las tinieblas de Dios. ¿Sabe qué puede averiguar en las tinieblas de Dios? Nada. ¿Quiere averiguar de Dios? Lea la Escritura. Amén. Lea la palabra. Y un tercero, cercano, caminaba con Jesús y dejó a Jesús cuando le dio un libro que se llama La Bruja. Entonces, mire a ver de qué alimenta su cabecita. ¿Sí? Aliméntela de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando ellos ven que alguien rinde culto a Dios, mire la actitud de ellos. Esa es la actitud. Y después dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Pero parece que los más locos y locas son ellos. ¿Sí? Entonces, ingratos primeramente con Dios. No hay nada peor que ser uno desagradecido con Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, sanó 10 leprosos. ¿Y cómo los sanó? Él hubiera podido poner la mano y sanarlos de una. Él hubiera podido decirle sea sano y fuera sano de una. Pero él le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes y den una ofrenda. Así lo sanó el Señor. Que vayan, presenten a los sacerdotes y den una ofrenda. Y mientras ellos iban, fueron sanados. Y uno solo se volvió glorificando al Señor y dándole gracias. Sí, Señor. La pregunta de Jesús fue, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Solamente uno se volvió a agradecer. No hay nada peor que una persona desagradecida con Dios, que no reconoce que todo viene de Dios, Sí, Señor. que siempre está inconforme, que siempre se está quejando, que en vez de agradecer se queja. Y la Biblia dice que no nos quejemos, Amén. por el contrario seamos agradecidos. Número 1, con Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque si yo no soy agradecido con Dios, no puedo ser agradecido con nadie. Es así de sencillo. Y eso tiene que ver con culto a Dios. Amén. Glorificarlo como a Dios, darle gracias como a Él, rendirle culto a Él, no empezar a inventarme ideas de Dios. Oiga, yo cómo razono a Dios y comenzar a razonar a Dios aquí con una mente chiquitica. ¿Sí? No es posible. ¿Listo? Sigamos. Estamos verso a verso en Romanos 1. ¿Listo? Viendo ego, la marca de la bestia. Entonces, hay necedad. Y aquí está la Agenda 2030. Miren el verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso se llama una sociedad del planeta verde. Toca salvar el planeta. Eso es una religión ahorita. Sí, Señor. Es una gente animalista, donde ellos han humanizado los animales. Sí, Señor. Entonces, el perro es un miembro de la familia. El perro es mi hijo. Perdone, el perro es una mascota. Yo no le estoy diciendo que odie al perro, pero le estoy diciendo que el perro no es un ser humano. Así es. ¿Sígalo o no? Sí, amén. Entonces, ellos llegaron al punto de endiosar los animales, las aves, el dios, ¿cómo es el dios buitre? El dios águila, ¿sí? Cuadrúpedos, adoran las ratas, adoran los elefantes, adoran las vacas. Seres humanos, entonces el divino baby, imágenes de hombre corruptible, ¿cierto? Entonces, estudie e investigue un poquito de la Agenda 2030. Sí, Señor. Totalitarismo, socialismo, planeta verde, animalismo, gente que ya, ¿cómo es los que no comen nada que tenga que ver con los animales? Vegano. Vegana.
Es una cultura, es una religión. No se puede extraer nada de la naturaleza, no se puede sacar nada, tengo que pedirle permiso a la Pachamama. Se volvieron, perdón, es estupidez mental. Agenda 2030, qué pena, estupidez mental. Porque Dios nos entregó el planeta para que nosotros vivamos. Sí, amén. Privatización de la naturaleza. No para adorarlo, Los recursos. no para endiosarlo. Los recursos los hizo el Señor para nosotros. Entonces ahora, póngale cuidado que muchas cosas van a ser delito. Sí, señor. Muchas. Llegará el día en que cortar un árbol dará cárcel. Llegará el día en que ordeñar una vaca será penado. ¡Locos! Sí, loquísimos. Estudia un poquito, empápese de lo que está pasando en este mundo. Entonces, la ingratitud de una mente terrenal, porque como no tienen esperanza, entonces todo lo tienen en la tierra. Entonces una mente terrenal es una mente animal, diabólica, que no tiene esperanza. Verso 24, ¿está conmigo? Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Mire cómo se va degradando todo. Sí. ¿Lo está viendo? Sí. Primero rendir culto a la Pachamama, a los árboles, a la tierra, a los animales, a los seres humanos. Y luego entonces viene una depravación de tipo sexual, inmundicia. En las concupiscencias, ya hemos estudiado esta palabra, codicias, deseos y pasiones de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Sí ve que tiene que ver, como la marca de la bestia en Apocalipsis 13, esto tiene que ver con adoración? Sí, señor. ¿A quién adoras? Y uno se parece a lo que uno adora. El ser humano se parece a lo que adora. Entonces dice aquí que ellos con una mente totalmente terrenal, una mente ingrata, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Saqué esto de una noticia que dice, el primer hombre embarazado. Y este es el esposo. Este es el esposo embarazado y este es el otro esposo. Y este primer hombre embarazado fue una mujer que se estirpó los senos. Y tomó hormonas para que saliera vello facial. Deshonró su propio cuerpo. Sí, señor. ¿Sigue siendo mujer? Sí. Sí. Sospecho que sin pechos, pero sigue siendo mujer. Deshonró su cuerpo. Y quiso que le saliera un poco de pelos en la cara y creyó que ser varón era simplemente tener pelos en la cara. Alguien dijo, lo siento mucho, pero el cambio de sexo no existe, no es posible. Puede que se mutilen los senos, puede que se mutilen los genitales, pero hasta la última célula, si es mujer, gritará que es mujer. Sí, señor. Y si es hombre, gritará que es un hombre. Amén. Y cuando lo entierren, el hueso allá dentro de tantos años, van y hacen una prueba de ADN y encontrarán allá en los cromosomas que es un hombre, XY. Porque solamente hay dos, Sí, amén. X y Y. Y la mujer, XX. ¿Deshonraron entre sí? Sus propios cuerpos. Sus propios cuerpos. Problema mental. No era físico, era mental. ¿Será que hay cristianos con problemas mentales? Sí. Piense usted en usted y yo pienso en mí. Yo tengo suficiente con mi caso, el mío. Sí, Y amén. cada uno tiene suficiente con el suyo, ¿cierto? Sí. Entonces piense solamente ahí. Solamente piense ahí. Sea agradecido con lo que Dios le dio. Disfrute de lo que Dios le dio. No voy a decir lo que estoy pensando porque es feo para que me ponga a decir eso. Sigamos. Entonces, ¿qué hay? Perversión e ingratitud. ¿Dónde? En la mente. Perversión e ingratitud. Verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo natural? Pues hombre con mujer y mujer con hombre. Hombre con hombre No es natural. es contra la naturaleza y mujer con mujer es contra la naturaleza. Así es. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hicieron, cambiaron, ¿cierto? Cambiaron eso.
27. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, hombre con hombre, ¿cierto? Cometieron hechos vergonzosos hombre con hombre. Yo voy a leérselo ahorita de la nueva traducción viviente, vamos a ver si lo encuentro aquí. Ese es el 26-27. Entonces, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Se extraviaron, están perdidos, están un poquito enredados. 26 y 27. Dice así: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que son contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Una característica de la marca de la bestia es perversión e ingratitud. Entonces, hay perversión en la mente y desagradecimiento por lo que Dios le dio. Porque Dios decidió que iba a nacer antes de que fuera formado en el vientre. Sí, amén. Se unieron unos cromosomas que determinaron qué sexo traería la criatura. Ya, es sencillo. ¿Sí? No, eso es fácil. ¿Listo? Entonces, más o menos se ve así. ¿Sí? Qué pesar, ¿no? Pero en estos últimos tiempos hay que decir la verdad. Y la verdad los hará libres. Amén. ¿La verdad para quién? Para mí. No sea que yo también tenga perversión mental, ingratitud con lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Qué pena, ¿no? Hay que decirlo. El verso 28 dice: como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, o sea, sacaron a Dios de la escena, de la ecuación lo sacaron, no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué no convienen? Porque si seguimos en eso y con la cirugía, el transforme y toda la cosa, pues los seres humanos se van a extinguir. ¿Sí? La pregunta es, ese primer hombre embarazado, que es mi derecho a decir que es una mujer que se estripó los senos, ¿cómo amamantará a la criatura? ¿Con qué identidad crecerá la criatura cuando vea, estos son dos barbados, pero... ¿Sí? Santa Bárbara, barbada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? Entonces, como ellos no aprobaron de tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así que es un problema de la ¿qué? Mente. Y por eso hacen cosas que no convienen. Entonces la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y lo más grave ahorita es que le venden esa idea a los niños y jóvenes. En España ya, no sé si se aprobó o se va a aprobar la ley que a partir de los 12 años se pueden hacer cambio de sexo. Ellos dicen cambio de sexo, sin autorización de los padres. Investiguen lo que está pasando en este viejo mundo pervertido e ingrato. La marca de la bestia, ¿en dónde? En la mente. Una mente entenebrecida, una mente confundida y en tinieblas. Una mente reprobada. Una mente que piensa lo que no. Y Dios mío, ¿cuántos están teniendo hijos en este tiempo? Cuiden sus hijos. Sí, Señor. Cuiden sus hijos. Alguien lo dijo de esta manera: yo viví y crecí en la época donde ser homosexual era escondido.
Luego tuve que ver la época donde ya era aceptado, o sea, salían del closet. Espero no tener que vivir la época donde sea obligatorio. Ahora, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Pero yo estoy pensando en mi vida y la de mis hijos. Amén. Y le estoy compartiendo esta palabra y usted verá qué hace con ella. Sí, amén. Eso dice la Escritura, yo no me inventé esto. Sí, Señor. Eso estaba escrito. Y se ha cumplido. Y se está cumpliendo plenamente ahorita. ¿Sí? Entonces, una característica es un carácter pervertido e ingrato. Estamos en Romanos capítulo 1. Un carácter pervertido e ingrato, dice el verso 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Es que lo aborrecen. Sí, amén. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Sabía que el hombre, la bestia, o sea, el gobernante mundial cuando se manifieste, no le gustará a las mujeres? Ahora usted ve un poco de manes viejos, abuelos, es que con un novio, y el novio por ahí de 20 años es un modelo. ¿Sí? Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando yo miré esta lista de ese carácter que está en Romanos 1, la asocié con la lista del carácter que acabamos de leer en 1 Timoteo 3. Yo dije, oiga, Pablo por el Espíritu Santo estaba viendo lo que sucedía en este tiempo. Sí, Señor. ¿Sí? Él estaba viendo lo que sucedía en este tiempo. Lo estaba viendo muy bien, claro. Por eso, mire, le voy a poner ese mismo carácter, pero le voy a dar la vuelta aquí. No pierda la vuelta. 1 Timoteo 3. Entonces, es 2 Timoteo 3. Entonces, es un carácter pervertido e ingrato. Mire lo que dice en 2 Timoteo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Parece que fuera aquí copy-paste un texto del otro, ¿cierto? Dice, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto. Parece que fuera lo mismo. Usted dice, pero ¿cómo así? La misma escritura, no es otra escritura. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahí dice, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, sí, no, pero nosotros aquí sí somos cristianos. Sí somos cristianos. Y como somos amor, entonces aquí si viene una pareja de todas las letras del abecedario, la casamos porque nosotros somos amor. Entonces a nosotros nos dicen que nosotros somos predicadores de odio. Dice que nosotros predicamos odio, pero nosotros predicamos la palabra de Dios. Amén. Y Dios es amor, el verdadero amor. El amor no es perversión. El amor es bendición de Dios. Amén. El verdadero amor respeta el diseño divino. Sí, Señor. Porque el problema es que ellos entraron a meterse con el diseño de Dios de la definición de varón y hembra. Entonces ahí se acaba la raza humana. ¿Sí? Ahí se acaba la raza humana. Entonces ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está. Esto lo cubrió BBC News y esto fue en Bogotá, Colombia. El nuevo prototipo del hombre. Este es el nuevo prototipo. Moderno. Liberal. Progre. Sí, es nuevo. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que viene juicio. Amén. Dios dice en el Nuevo Testamento
que viene juicio. Para esa actitud ingrata, para con Dios, pervertida, terrenal, ¿sí? Que quiere, ¿cómo es que dice? Deconstruir, es la palabra que usan. Hay que deconstruir ahora lo que se ve como hombre, hay que deconstruirlo. Hay que deconstruir lo que se define como mujer. Tiene que ser deconstruido. Pero la verdadera, ellos hicieron deconstruir, pero la verdadera palabra es destruir. Sí, Señor. La mimetizaron ahí, pero la verdadera palabra es destruir. Y destruir la familia. Así es. Destruir la identidad en el niño. Sí, Señor. Desde pequeño. De lo que él es. Y meterle una idea, que es la marca de la bestia allá adentro en su cabeza, para que él piense de él lo que él no es. Sí, Señor. Porque lo que define lo que uno es, ni es la religión ni nada, se llama biología. Y la biología, usted dice, ay, ¿qué nació, mamá? Un niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vi la mochilita de mi hijo, ya, es un niño. ¿Sí? El niño tiene mochilas, decían a uno así cuando era pequeño. ¿Sí? Cuando fue que hicieran el examen, la primera ecografía de mi esposa, la primera niña dijo, es una niña. Y él ahí. Solo es mirar. Pero si yo me hago una idea, entonces, ¿cómo me autopercibo? Entonces yo me autopercibo. Entonces, si una persona está loca, entonces le llevan al psiquiatra, le dicen, no, usted está loca. O sea, perdón, no hay elefantes volando. Perdón, nadie te está persiguiendo. Nadie te está gritando, tranquila, estás enferma. Y usted lo ve, vez tras vez, entonces lo llevan al psicólogo, lo llevan al psiquiatra, lo someten a terapias. Pero si es en este caso, los que estamos locos somos nosotros. Sí, Señor. Entonces toca que cercenarle los genitales, pero no está loco. Sí. Métele un tratamiento hormonal, pero no está loco. Lo que pasa es que es moderno. Entonces esta es la nueva definición de un hombre, ¿no? Cada uno es libre de pensar como le parece. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dicen que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, nosotros no podemos complacernos con eso. Sí, amén. Y el versículo es el 32. Yo voy a buscarlo aquí en la nueva traducción viviente, como dice. Dice así con entonado acento. Saben bien, según el justo decreto de Dios, que quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Bajo un argumento falso de que, no, pero como Dios es amor, y esto es amor. ¿Te acuerdas de una novela que llamaba Perro Amor? Eso es amor, perro. Es perro amor. Se llama perversión. Sí, Señor. Alguien dijo, si el sexo fuera amor, las prostitutas serían las más amadas. El sexo no es amor. Amor es darse uno por la persona. Así es. Es vivir toda la vida con ella. Amén. Amor es aceptarse como Dios lo envió. Amén. Amor es Jesús. Sí. Es conocerlo a Él. Amor es la obra de Cristo. Amén. Amor es el que Dios derramó en nuestros corazones. Ese es el amor que no tiene temor. No tiene temor de decir esto, porque hay gente que le da miedo decir esto. Sí. Y me cuestionaba, ¿lo grabamos o no lo grabamos? Grabémoslo, que el mundo tiene que saber. Amén. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos?
Salimos corriendo. Me gustó como lo dijo Redimidos. Estoy harto de que la gente mienta y a la mentira le digan verdad. Estoy harto de que la gente quiera meternos una mentira y vendérnosla como una verdad. Sí, Señor. Estoy cansado de que me censuren, dijo él, porque lo censuran. Porque es un joven que se levantó a decir la verdad. Amén. Pero yo sé que no solamente es un joven. Yo sé que hay una multitud de hombres y mujeres que en este tiempo a lo bueno llaman bueno, a lo malo llaman malo, y al hombre le dicen hombre y a la mujer le dicen mujer, y no va a cambiar nadie ni nada. Amén. Porque Dios lo definió así. Y es así. Ya. Así es. Y ya, así es sencillo. Entonces, lo contrario a la ingratitud es la gratitud. Ahora, le voy a decir, lo que produce gratitud en las personas es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no puede haber gratitud en un ser humano. ¿Sí? Colosenses 3:15 dice así: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Ahora quiero decir, si alguien no está viendo, amamos a la comunidad homosexual. Invitamos a la comunidad homosexual a venir a Cristo, o a la comunidad diversa, le invitamos a venir a Cristo. Le invitamos a recibir a Cristo. Cristo es poderoso para hacer entender lo que no has entendido. Amén. Amén. No estamos de acuerdo con el activismo en ese sentido. Y eso hay que decirlo. Sí, Señor. Porque el activismo en ese sentido viene en contra del Evangelio. Porque odian a Dios, ya lo vimos. Porque aborrecen todo lo bueno. Entonces, los amamos y los invitamos a venir a Cristo. Mire, esta ideología, como otros muchos pecados o vicios, simplemente son pecados y vicios. Pero el Señor es poderoso para perdonar y hacer nuevo todo. Conozco muchos hombres y mujeres que han sido rescatados de allí por la mano del Señor. Sí, amén. No por nosotros solamente somos mensajeros, pero hemos visto la mano de Dios haciéndolo. Y entonces, ¿qué va a pasar? La paz de Dios va a gobernar sus corazones. ¿Sí? A la que así mismo están siendo llamados en este momento en un solo cuerpo. Ese cuerpo se llama la iglesia. Por eso, ame la iglesia. No se vea fuera de la iglesia. No se deje separar de la iglesia. Sí, Señor. Porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Fuimos llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Sed agradecidos. Y se agradeció. La voluntad del Señor es que seamos agradecidos. Que seamos agradecidos. Que demos gracias. El antídoto contra la ingratitud es ser agradecido. Pero la única cosa que puede hacer que una persona sea agradecida es la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra de Dios, hay un espíritu de gratitud que se va a empezar a manifestar en su vida. Y usted va a ser agradecido con Dios, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con las personas que lo rodean. Va a ser agradecido porque entenderá que todo eso viene de Dios, porque la Biblia dice que todo buen don viene de Dios. Amén. Y mire lo que nos dice el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer que seamos agradecidos? Que tengamos abundancia de la palabra de Dios. Amén. Y entonces dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Sabe qué estamos haciendo esta mañana? Enseñándonos con la palabra de Dios, en la sabiduría que es de Dios. Así nos digan retrógradas, anticuados, religiosos, predicadores de odio. No hay odio en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Jesús está haciendo una obra completa en nosotros. Pero es tiempo de llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Es tiempo de llamar al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Es tiempo de decir al pecado, pecado. Es tiempo de llamar las cosas como son. En medio de una generación perversa y mentirosa que le llama a la verdad mentira y que le llama al odio amor. Así es. ¿Sí? Después de la coma dice, cantando con gracia nuestros corazones al Señor con himnos y salmos y cánticos espirituales. Entonces es la palabra de Dios la que en definitiva hará toda la diferencia en una persona. No la condición.
Porque Dios es poderoso para sacarlo a uno de la peor condición. Sí, Señor. De la peor condición. La que sea. Sí, amén. Mental, espiritual, material, lo que sea. Dios es poderoso para sacarlo a uno ahí. Sí, Señor. Solo debe haber en uno la actitud de no ser egocéntrico, egoísta, orgulloso, desagradecido. Y aceptar que lo que Dios dice es verdad porque Dios lo dijo. Amén. Entonces, la invitación es, revisemos qué de esto puede haber en nosotros. Porque le cuento una cosa, eso también está en la iglesia. ¿Sí? ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Entonces, es la iglesia. Entonces hay que mirar qué eso hay en mí. Y someterme a la palabra, para que esa palabra, morando en abundancia, comience a enseñarme en sabiduría, y comience yo a ser agradecido, y comience a recibir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.